encuentran fragmentos, pedacitos de heces. Y en esos pedacitos de heces, que ya son fósiles en realidad, ahí en esos coprolitos, en cierto tipo de cavernas, se han analizado y han podido ver que sí existían huevos de enterobios verticulares. Entonces ya se describe a este nemátodo que solamente está asociado al hombre hace muchos años. Lo que les decía, las personas reportan hilos blancos. Fíjense cómo se ven los adultos a simple vista. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta infección es de tipo familiar, porque por la forma como están eliminados los huevos, cuando va pasando el tiempo, esos huevos que han sido eliminados no están embrionados, pero con el calor del cuerpo comienzan a embrionar y la larva ya se vuelve infectante al cabo de unas 6 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que están infectadas van a eliminar los huevos que van a estar en su ropa interior, en las pijamas, en las sábanas. Entonces, cuando uno va a tender la cama, sacude las sábanas, ¿no es cierto? Y al sacudir las sábanas, esos huevos se van a poner en suspensión. Y nosotros mismos que estamos sacudiendo, estamos respirando, y al respirar vamos a inhalar y nos vamos a infectar. Entonces ya estamos viendo que puede ir por parte oral, por parte inhalatoria. Son las dos vías de infección. Y ahí tenemos a enterobios verticulares hembra. ¿Por qué se llama pinworm? Tiene la forma de una alfiler. Vean cuán acusada, cuán puntuda, afilada es la parte posterior, y la parte anterior tiene unas asas cefálicas, que es lo que les decía anteriormente, que les sirve para fijarse a la mucosa. Toda esta parte que ven ennegrecida son huevos. Entonces, este gusano blanquecino, que ya les he dicho mide 1 centímetro, tiene una boca, va a terminar su intestino hasta la parte posterior, donde tiene una cloaca, y como en todos los nemátodos que estamos viendo, el macho es incubado. Entonces ahí vemos más claramente las asas cefálicas, y esas son extensiones que se van a fijar en la mucosa del organismo. Y ahí vemos la parte del esófago, como les había mostrado anteriormente. Acá también tenemos el esófago prominente, y como en todo, les decía, el macho enroscado. Solamente para fecundar, después se elimina con las heces. Entonces, como verán, tiene la boca, tiene el intestino, que en ese dibujo es la parte verde, y después la parte roja, el testículo, el canal eyaculador. Allá también, sin tinción, se puede ver el esófago prominente, y en el otro, de una forma mejor, la parte enroscada. Ahora, si hacemos un corte transversal, ¿qué vamos a ver? Varios gusanos, ¿no? Varios enterobios que han sido cortados. Aquí solamente vemos el aparato digestivo, aquí podemos ver el aparato digestivo, y puede ser el ovario o puede ser el testículo, como también se ve arriba, dependiendo si es hembra o macho. Entonces, una vez que las hembras y los machos han copulado, van a dar lugar al huevo. El huevo coloreado, el del centro, muestra una masa embrional. Es así como se elimina. Embrionado, pero no infectado.
cualquiera de ellos. Vean la larva cómo está enroscada y tiene la forma de una T. Lo que les decía, el test de Graham, el scotch, acá pegado en un portaobjetos, nos muestra los huevos translúcidos, no tienen ninguna coloración, pero los huevos característicos, con esa larva uniforme adentro. Unos scotch como cantidad, vean la cantidad, porque obviamente cuando ustedes le piden al paciente que vayan a la toma de muestra, escúchenme bien por favor, jamás tomen una muestra estando a solas con el niño. ¿Sí? Ahora se escuchan muchas cosas, ¿no? Y se hacen denuncias y todo. Entonces, van a tomar una muestra con el scotch, van a tocar su parte anal, pero tiene que haber una mamá, un papá, un apoderado al lado de ustedes, que vea que solamente van a hacer el toque con el scotch para tomar la muestra. Mucho cuidado. Y cuando esos huevos se colorean con inmunofluorescencia, vean cómo la larva adentro y también podemos observar las membranas que tiene el huevo, pero siempre con la forma característica. Les decía que el ciclo biológico es muy simple, porque los huevos se eliminan, no están embrionados, con el calor embrionan y directamente, imagínense el escozor que puede sentir la persona cuando ha eliminado los huevos. Hay sustancias que no son las normales, entonces tiene una cierta reacción. Con los deditos muy fácilmente va a ir rascado y esas uñitas pueden tener, van a tener más que seguro, cantidad de huevos. Después van a agarrar el pan, le van a dar al hermanito, a la mamá o a cualquiera y van a ir contaminados. Y si no, los otros van a quedar en las sábanas, en la pijama. Después de que son sacudidos y están en el aire, van a caer a los juguetes, a los muebles, entonces fácilmente de solo tocar nos podemos infectar. Entonces, cuando el huevo ya está embrionado, entra al intestino, libera la larva y obviamente se convierte en adulto, copula y la historia continúa. Entonces es un parásito cosmopolita de zonas templadas frías, la vía oral inhalatoria por todo lo que les he explicado, ingestión oral fecal a través de las manos, inhalación de huevos y la supervivencia de los huevos es 2 días en condiciones óptimas, con la prevalencia de un 20% y se da mayormente en niños, porque en las guarderías van a jugar con los mismos objetos, ¿no sé? Todos los mismos juguetes, y esos juguetes pueden ir contaminándose unos a otros. Entonces, cuando la hembra migra, va a dar lugar a adulto, pico intenso, lo que les decía, nerviosismo, insomnio, bruxismo, cuando hacen rechinar los dientes por el mismo estado nervioso que tienen. Y cuando ya están sin dormir varios días, aparte de que van a tener las ojeras, pueden convulsionar por el miedo que sienten. Y las niñas van a presentar huevos en la vulva con descarga vaginal de infecciones fuertes, alteraciones gastrointestinales, van a tener también inapetencia y obviamente van a perder peso y por ende algo de talla. Del diagnóstico de Graham hemos hablado. Se dice que en una muestra va a haber 50% de opciones para cazar huevos y en 3 muestras la mayor cantidad, 30%. Ahora, lo que ustedes tienen que recomendar a la persona, a
entonces te pongo el tanquito, te lavo bien, ¿no? Al contrario, no tiene que lavarlo, no tiene ese niño que ir al baño a desocuparse porque al limpiarse ya va a eliminar todos los huevos. Entonces es la recomendación que le tienen que dar. Que vaya al laboratorio cuando todavía no ha entrado al baño y que no se lave. Es así como se van a captar mayor cantidad de huevos. Y para el tratamiento obviamente tiene que ser en familia, por todo el riesgo, tratamiento con palmato de bivinio, palmato de pirantel, mebendazol y tratamiento de biliar. Una vez que se hace el tratamiento, a las 2-3 semanas tienen que volver a hacer un test de Graham para saber si se ha negativizado. Entonces, ¿qué le van a recomendar a esos niños? Hay que tratar la fuente de infección. ¿Cuál es el que está más infectado? Va a haber uno que va a ir contagiando. Cortar las uñas, por todo lo que hemos hablado. No barrer, porque al barrer se levanta polvo y el polvo vamos a ir inhalando. Se dice que se debe lavar a diario las sábanas y pijamas. Quizás no se puede siempre lavar, pero una buena idea es sacarlas al sol. Y obviamente proteger los alimentos. Si sabemos que hay este parásito que está rondando en la casa, sabemos que puede estar en suspensión, entonces tapar los alimentos, guardarlos. Y administrar pomadas alrededor del ano para que ese niño ya no se esté rascando. Se rascan con intensidad por la presencia del parásito y se hacen heridas. Y por esas heridas también vuelve a entrar el fuego cuando ya está lavado. También se recomienda el uso de pijamas ajustados y se dice que la bañera es una posible fuente de infección. Sí, si vemos claro, ¿cierto? Se va a lavar, los huevos van a estar ahí y entra alguien después que va de alguna manera tomar algo de agua y ahí viene la infección directa. Entonces, eso sería en cuanto a enterobius. Si tienen alguna pregunta, por favor. Tricuris triquiura, tricocéfalo. ¿Qué nos hace pensar? Tricocéfalo, cabeza en forma de cabello, pelo. Entonces, vean cuán largo es el parásito. 5 a 7 centímetros. 2/3 la cabeza. Eso. ¿De acuerdo? Y 1/3 más ancho, porque en este tercio está alojado el intestino y los aparatos genitales en ambos. Como los nemátodos de este capítulo, vemos que tiene la parte enroscada, la parte posterior. Entonces, este nemátodo ha sido primeramente descrito en 1740, imagínense, hace cuántos años, en 1761, ya hay una descripción exacta de su morfología a través de las figuras que podemos observar: parásito alargado, cilíndrico, forma de látigo la hembra, más enroscado el macho, Linneo también lo dibuja, y en 1782 ya Goethe lo denomina como tricocéfalo. Este nemátodo también tiene sexos separados, y hemos dicho hembra forma de látigo, macho enroscado. Ahí pueden ver fácilmente y me van a decir, hay 5 hembras y 6 machos, ¿verdad? Ya los han identificado fácilmente. Entonces tiene una cutícula rígida, es bien elástica. Y en lo elástica que queríamos poner bien bonito en el porta y
igual que enterobispeculares, pero tienen una característica. En infecciones severas se pueden alojar en el apéndice o cualquier parte del colon y en algunas veces también en hígado. Este tricocéfalo es hematófago, eso también en cuenta. Y la parte posterior, hemos dicho que es más gruesa porque va a albergar el intestino. Entonces, imagínense, acá tenemos la boca, tenemos todo esto que es el esófago, vean la forma que tiene el esófago, tenemos un anillo nervioso y en la hembra tenemos la vulva, la vagina, tenemos también el útero, el ovario, el oviducto y el ovario. Entonces vean la forma que tiene para llegar hasta la vagina. Y el intestino recorre todo el cuerpo. Lo mismo va a pasar en el macho. Tiene la boca, el intestino, tiene el anillo y después tiene el testículo, el vaso deferente, el ducto eyaculador y la espícula. La espícula es más larga y tiene otra característica porque tiene una vaina y es una vaina espinosa que recubre la espícula, como podemos ver aquí. Esta es la espícula, una sola, y esta es la vaina espinosa que lo protege. Pero además tiene un músculo retractor. Y en este próximo podemos ver mejor. Vean, la 1 es la espícula, la 2 es la vaina, y acá en el dibujo en color podemos ver la boca, ¿no? Todo el esófago hasta el anillo, y después viene el intestino, que es toda la parte roja que va a terminar en la cloaca, y tenemos los testículos, tenemos el vaso deferente, tenemos el conducto eyaculador que va a concluir en la espícula. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense cómo dibujan la parte del esófago. Toda esta parte. No es una línea común y corriente. Parece más un cordón. ¿Y por qué? Porque este parásito tiene la particularidad de tener este tipo de células en toda la parte desde la boca hasta el esófago, con una estructura glandular. Y esa estructura glandular es una capa de células secretoras de enzimas proteolíticas que reciben el nombre de esticocitos. Y en todo el conjunto se forma el esticosoma. Y eso es lo que en algún momento va a ocasionar el daño al paciente. Entonces acá podemos ver a la hembra recién recolectada, llamaremos, puede ser de un animal como puede ser de una persona misma, en las circunstancias que nos vemos después, y
cerrar a la célula germinativa. Son eliminados tal cual. Este es un huevo de tripulistitura que ustedes lo van a ver en el microscopio cuando hagan un diagnóstico coproparasitológico. ¿Sí? Mide de 50 a 55 por 22 a 24. Sobrevive bastante tiempo en medio ambiente y temperaturas ambientales óptimas para él, como es sombra, temperatura no muy cálida, pero también algo de humedad. Ahí tenemos otro huevo sin coloración. Vean que igual se notan las membranas, la membrana lipídica, la proteica y la germinativa, siempre con el óvulo o embrión o célula germinativa. Y los tapones mucoideos. Es la característica de este parásito. Entonces pueden ver distintas tomas, huevos no embrionados, todos tienen la misma característica, son inconfundibles, dependiendo con qué, si estamos viendo con rubor directo o con algún otro colorante, entonces tenemos una coloración más o menos intensa. Y después de que se han infectado las personas, 2 meses, 2 meses y medio, comienzan a eliminar los huevos. De 2.000 a 10.000 por día. Viven de 1 a 8 años. Entonces, entre Enterobius y Trichuris, ¿cuál tiene mayor potencial biótico? En el otro solo se fecunda una vez y estalla. Entonces vean, los huevos van a eclosionar en el duodeno, van a liberar la larva 3, después de varias mudas como la L3, la L4 que van a madurar en las criptas del raccoon, y L5, el intestino va a llegar a ser adulto, que se va a ubicar en el 7. Círculo ascendente. Se introducen en la mucosa. Imagínense ese cabello, ese esófago largo que se ve, se va a encriptar entre las vellosidades. En la boca tiene un estilete. Entonces, a través de ese estilete va a perforar y va a tomar su alimento. La parte posterior, la parte más gruesa, está flotando en el humo, hembras y machos, y es en ese momento que fecunda. ¿De acuerdo? Entonces, el hospedero, el humano, también hay algunos cánidos. Es un ciclo de vida simple también, porque una parte se desarrolla en el suelo, recuerden que es geoelímico. Entonces los huevos no embrionados que observamos en las heces fecales tiene esa célula germinativa, pero cuando está en la tierra, ese embrión se desarrolla en larva 1, 2, larva 2, ramitoide, larva 3, filariforme, que es la forma infectada. La persona va a ingerir esos huevos y la L4 en las glándulas del pulmón, después va a pasar al colon y cuando sea adulto va a vivir entre 1 y 8 años, la mayoría dicen 3, y van a copular y van a dar lugar otra vez a los huevos. ¿De acuerdo? No tenemos visitas. Entonces, forma también simple de representar el ciclo en el medio ambiente, ¿no? Es no embrionado, el huevo eliminado no embrionado, se divide varias veces
va a producir daño este parásito al otro? Tiene dos mecanismos. El primero es el mecánico. Cuando introduce la lanceta, ¿no?, va a incrementar el peristaltismo. Por ende, va a haber diarrea, espasmos cólicos, va a haber deseo de defecar, pero ese deseo de defecación es doloroso y produce unas ganas intensas de defecar. Entonces, en esas ganas intensas de defecación, que se llama tenesmo, son solamente ganas. Se hace el esfuerzo, pero no sale materia fecal. Y es esa intensidad, con ese tenesmo, que va a dar lugar a prolapso rectal. Ya les voy a mostrar cómo es el prolapso, pero cuando se da, el paciente tiene anorexia, tiene disentería, va a estar débil, va a tener palidez, pérdida de peso, bajo desarrollo del crecimiento. Entonces vean cómo todo eso va a incidir en la persona. Y el otro mecanismo es el químico. El mecanismo químico tiene una reacción fibrosa. Entonces van a haber células que van a rodear al parásito en el afán de aislarlo. ¿Sí? Pero después todo ese conjunto va a fibrosar y no lo van a eliminar, lo van a encerrar. Pero en todo ese proceso se van a generar sustancias que van a ser eliminadas y después los enterocitos van a formar un cisto, una cavidad, una capa, donde van a dejar de funcionar normalmente. Ahora, mayor carga parasitaria da lugar a una mayor gravedad en la infección. Entonces, toda la severidad está en función de la carga parasitaria. Pocos parásitos, una infección incipiente. Cuando ya hay mayor carga parasitaria, cuando se dice que la infección es moderada, entonces va a haber un dolor de tipo cólico y van a haber también diarreas. Pero si la carga parasitaria es elevada, el paciente va a presentar disentería crónica, espasmos abdominales y un tenesmo rectal grave. Entonces, vean ustedes en el lado derecho superior ya un intestino que está parasitado. Vean la cantidad de adultos que se pueden observar, y estas infecciones generalmente en niños pequeños van a dar lugar a una infiltración de células, neutrófilos y eosinófilos, y después van a tratar de aislar al parásito sin lograr su objetivo, pero con esa cantidad que está con su lanceta tomando su sangre, su alimento, entonces va a comenzar un síndrome anémico. ¿Y por qué se va a dar el síndrome? Con una anemia hipocrómica, porque primero hay pérdida de sangre de la mucosa inflamada. Segundo, hemorragias petequiales por la presencia de esa lanceta y que cambia de lugar para tomar su alimento de tanto en tanto. La ingesta de sangre que va a ser captada por el parásito, y también va a haber un desbalance con el hierro. Y ahí decíamos una fibrosis. Vean cómo queda el intestino abajo cuando la carga parasitaria se levanta. Entonces, en las lesiones digestivas, la lesión mecánica es la más importante por la presencia del parásito adulto. Inflamación,
con colitis, síndrome disentérico y síndrome anémico. Las manifestaciones clínicas: colitis crónica, dolor abdominal, diarrea crónica, síndrome disentérico, pufotenesmo, retardo del crecimiento, disminución de peso, anemia ferropriva. Y las complicaciones principales: el prolapso rectal y la apendicitis. Prolapso rectal primero. Ahora sí, el prolapso rectal. La mucosa anal se sale con el esfuerzo que hace la persona en esa sensación que tiene para defecar, pero que también en los malnutridos hay una debilitación de los músculos sensores y la salida es más fácil. Entonces yo les comento que en el campo estábamos haciendo una encuesta y había un niño sentado por ahí, chiquitito, flaquito, pálido. Yo pensaba que era hermanito de alguno de los alumnos, pero no, era el niño que de acuerdo a su edad estaba en la clase. Entonces cuando le llega la encuesta le pregunto si tenía alguna enfermedad grave, alguna cirugía, algo que se acuerde que se haya hecho mientras jugaba, algo, y me dice que una vez le ha salido una bola por el cuerpo. Entonces, ¿qué creen que pensaba? Prolapso rectal, ¿ves? Le digo, ¿y qué te ha dicho el médico? No, no me ha dicho nada, no me ha hecho nada, con su dedo me lo ha vuelto a meter. Conclusión, eso es lo que hay que hacer. No se puede cortar. Cuando estén frente a esa situación, es uno de los momentos donde sería ideal que un parasitólogo esté, entonces agarrar su tubito, machito, hembrita, que recolecte, ¿verdad? Pero me imagino que no da tiempo a pensar. Entonces, cuando uno ve eso, se pondrá el guante y otra vez adentro, tratamiento y continúa la vida. Entonces, imagínense, si en la región anal tienen esa cantidad de parásitos, imagínense más arriba el intestino, la cantidad de ellos. ¿Sí? Es altísima carga parasitaria. Ahí tienen otra, donde ya hay una diarrea con moco y sangre, hay pufo, hay tenesmo elevado, y obviamente en los niños desnutridos que también presentan una anemia ferropriva elevada, se da otro detalle que es el dedo en palillo de tambor. Entonces, fíjense, el arco normal de la uña